El príncipe William ha vuelto a hablar en televisión, ha concedido una entrevista y lo ha hecho hablando de los temas más importantes que rodean la Casa Real Británica. Primero, su camino al trono y segundo, los problemas de salud de Kate Middleton y Carlos III. Y había una sorpresa, una inesperada mención a su hermano Harry. Tensión, promesas y un mensaje directo al hijo pequeño de Lady Di, dejando claro que va a defender cueste lo que cueste. Bueno, el príncipe William ha afirmado estar decidido a proteger a su hijo George de los desafíos que él y su hermano, el príncipe Harry, enfrentaron durante su infancia. En una rara aparición televisiva en la serie de viajes de Eugene Levy en Apple TV, el príncipe de Gales, de 43 años, habló sobre el futuro de su hijo mayor y su propio legado. Al ser consultado sobre la posibilidad de que George, de 12 años, algún día se convierta en rey, William respondió que la gran pregunta comienza con el tipo de mundo que espera construir. Es una pregunta interesante y muy importante porque hay muchas cosas que considerar al respecto, pero obviamente quiero crear un mundo del que mi hijo se sienta orgulloso, un mundo y un trabajo que realmente tenga un impacto positivo en la vida de las personas. El heredero al trono ha querido reflexionar sobre su infancia y también la relación con su hermano, la que existió algún día y hoy se encuentra en punto muerto. Dice: eso implica que espero no volver a algunas de las prácticas del pasado en las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo posible para asegurarme de que no repitamos esa situación. Es curioso este asunto, porque una de las últimas noticias que habíamos visto era que Harry había arrastrado a su hermano y también a Kate Middleton a esa macro demanda, en este caso contra los medios, por supuesto espionaje y por prácticas que se llevaron en el pasado. Harry lleva ya un juicio ganado, un juicio muy importante, y de ganar pues se haría prácticamente multimillonario con la cantidad que tendría que pagar, en este caso, la editorial del Daily Mail, que es el medio al que Harry pues ha puesto esta demanda millonaria. El príncipe de Gales y su esposa Kate Middleton son padres de George, Charlotte y Louis, 12, 10 y 7 años respectivamente, y George, como hijo mayor, es el siguiente en la línea de sucesión al trono después de su padre. El comentario fue la única referencia de William a su hermano distanciado en el pasado, y una de las escasas ocasiones en las que ha hablado públicamente sobre él en los últimos años. La ruptura entre los hijos del rey Carlos III se hizo pública en 2020, cuando el príncipe Harry, de 41 años, y Meghan Markle se retiraron de sus funciones reales en Reino Unido y se trasladaron a Estados Unidos. La relación sigue siendo tensa, se encuentra en punto muerto, ha habido un acercamiento, en este caso, de Harry con su padre, pero no parece que vaya a existir lo mismo, al menos en un tiempo, con su hermano William. Harry declaró a la BBC en mayo que le encantaría reconciliarse con su familia, y sabemos que en septiembre ocurrió este encuentro con su padre, el rey Carlos III, el primero en 19 meses, ya que existió uno en el que al parecer también se tuvo Harry que comer a Camila durante aquella etapa en la que no teníamos ni idea de lo que le pasaba, en este caso, a Kate Middleton. William también habló sobre cómo el turbulento matrimonio y posterior divorcio de sus padres influyó en la manera en la que él mismo cría a sus propios hijos. De hecho, cuando Eugene Levy le pregunta sobre su deseo de que sus hijos tengan una vida familiar relativamente normal, el príncipe explicó que esa influencia proviene definitivamente de su difunta madre, la princesa Diana, Lady Di. Tenemos más cosas dentro de esto. Es curioso, este no es un programa de entrevistas, es un programa de viajes, se llama The Reluctant Traveler, y muchos califican esta entrevista como la más sincera de su vida. Dice, William admite que parte
de su agenda como monarca será crear un cambio para bien, y que sin embargo ahora mismo con la enfermedad de Kate y con sus 3 hijos en casa, todo se está centrando en la estabilidad. Dice, creo que es realmente importante que esa atmósfera se cree en casa, tienes que tener esa calidez, esa sensación de seguridad y amor, y todo eso tiene que estar ahí, y eso ciertamente fue parte de mi infancia. Añade, aunque admite, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años, así que eso realmente pues duró un corto periodo de tiempo. Sus padres se casaron en el 81, anuncian la separación en 1992, ahí ya Carlos estaba con Camila, y después de años de polémica, incluyendo la impactante entrevista de Diana en 1995 con Martín Bashir, donde dijo: éramos 3 en este matrimonio, dice, así que estaba todo un poco abarrotado. El divorcio finalizó el 28 de agosto de 1996, apenas un año después, su madre perdía la vida. William también menciona sobre la constante atención mediática sobre su familia como algo que él y Kate intentan mitigar con sus propios hijos. Dice, creciendo vi eso con mis padres, los medios eran insaciables en ese entonces, yo creo que ahora también. Dice, es difícil pensarlo ahora, pero eran mucho más insaciables, estaban en todo, literalmente en todas partes, y recuerda en este caso, bueno, pues sus problemas en ese momento con los paparazzi. Si dejas que eso se infiltre, el daño que puede hacer a tu vida familiar es algo que prometí que nunca sucedería en mi familia. Y por último, habla del año más difícil que ha tenido entre 2023 y 2024, tanto Kate Middleton como el rey Carlos III fueron diagnosticados con cáncer, intentando equilibrar la protección de los niños. Catherine, mi padre, necesitan un poco de protección, pero él es, ya sabes, lo suficientemente mayor para hacerlo él mismo también. Pero es importante que mi familia se sienta protegida y tenga el espacio para procesar muchas de las cosas que han pasado el año pasado, y eso fue complicado intentar hacerlo y seguir haciendo el trabajo. En enero de 2025 fue cuando Kate anunció que ya estaba en remisión tras los tratamientos de quimioterapia, y en su charla con Levy, William confirmó que todo está progresando en la dirección correcta, lo cual es una buena noticia, pero que aún así pues se mantiene en alerta. Pues fuerte un poco toda esta entrevista, totalmente inesperada, porque llevábamos tiempo sin saber nada de William, al menos públicamente. Y en este sentido tenemos que decir que prácticamente lo único que no le preguntaron era sobre Rose Hambury. Me llama bastante la atención. Fue otro de los culebrones que existieron en su momento. No ha entrado específicamente en el tema de Harry y Meghan, pero bueno, ¿se puede considerar esto un acercamiento a su hermano? Pues a lo mejor. Yo, por otras declaraciones que él ha hecho, yo creo que la cosa está muy en punto muerto con Harry y que no busca efectivamente, bueno, volver a recuperar a su hermano. Pero esta es una impresión personal. Veremos un poco qué es lo que pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.